Miércoles 30 de octubre de 2024, emisión 655 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema traído para esta emisión es la reconstrucción y el análisis de dos asaltos perpetrados por terroristas del ELN en diferentes municipios de Antioquia el 9 de enero de 1971. Y al mismo tiempo es una reflexión analítica de todo lo que está ocurriendo tanto en Latinoamérica como en la misma Colombia con la situación de desorden público y cómo el gobierno nacional y algunos elementos de la sociedad estaban actuando frente a un fenómeno que estaba creciendo en todo el continente y que de paso marcó para Colombia el inicio de uno de los años más convulsos en la historia de la agitación social, como llaman los comunistas, y de la rebelión, el terrorismo y la violencia, como es el nombre que hay que darle a esta situación. Ese año fue particularmente interesante y desde el inicio, como lo vemos con estos dos asaltos del ELN, hubo muchas cosas que evaluar y vamos a analizarlas. Adelante, mi coronel. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos de la enquistada violencia política en Colombia, atada a los problemas de gobernabilidad y especulación con la canasta familiar, podemos presentar las aproximaciones satíricas al respecto por parte del tan conocido caricaturista Chapete al comienzo de 1971. El año de 1971 marcó el inicio con una polarización muy fuerte, con el recuerdo vivo en la mente del país político del fraude que le han hecho al señor Rojas Pinilla, con el gobierno bastante laxo y muy politiquero del señor Misael Pastrana Borrero, con la presencia de un ministro de Educación que era, como se dice coloquialmente, en términos colombianos, un tetero, personaje que no tenía ninguna experiencia en el manejo de la administración pública, pero era hijo de unos politiqueros bumangueses y tocaba en la repartija de poder incluirlo con el cuento de que la juventud tenía acceso al poder, tenía acceso al desarrollo económico. Me refiero a Luis Carlos Galán Sarmiento. Eh, el magisterio ya le había anunciado que iniciaría en el país con paros, ministro de Educación. Eh, Se produjo una alza exagerada del precio de la carne. Era muy común para esa época un sistema siniestro que tenían algunos comerciantes poderosos, que era la acaparación o el acaparamiento de los productos básicos, especialmente granos, que es lo que más se consume en Colombia. Entonces había escasez porque estaba guardado el producto, y cuando lo sacaban, pues obviamente le subían 40, 50, 10 centavos al precio, y eso era mucho para el consumidor normal. Entonces el caricaturista Chapete publicó mm, una sátira, una sátira muy directa tanto al gobierno nacional como al gremio productor y a los comerciantes. Y le preguntaba la persona, o hablando la persona con la pitonisa que tenía la bola de cristal, le decía, vas a tener un aumento, le decía la pitonisa. Y entonces la persona le decía, de sueldo, y la pitonisa le contestaba, no, de pensiones, matrícula, retención en la fuente, etcétera. Porque además el señor Pastrana se le había ocurrido en finales de años 70, para iniciar 71, por medio de su ministro de Hacienda, anunciar lo que hacen todos los politiqueros corruptos y descompuestos en Colombia: un aumento tributario, una reforma tributaria.
Y estos elementos eran tomados y observados muy de cerca por la izquierda armada y desarmada como justificación para instigar paros, instigar violencia e instigar reacciones. Y si lo miramos con cabeza fría, detrás de eso lo que había era la falta de industrialización del país, el desempleo, la politiquería y los males que nos han aquejado. Entonces, así comenzó el 71 y como veremos en algunos episodios, se fue materializando en hechos de violencia justificada por los actores políticos extremistas. ¿Cuál era también el complejo de la violencia comunista y el terrorismo internacional marxista-leninista en el continente a comienzos de 1971? Tenemos dos países particulares y un concepto general. En Chile había ocurrido la muerte del general Schneider, de la cual se acusaba a la derecha chilena y había muchas inclinaciones a pensar que como Schneider había demostrado cercanía con Pinochet, con Allende, que acababa de ganar las elecciones en Chile, que ese crimen había ocurrido desde los cuarteles. Y entonces se enfrentaron el Poder Judicial y el señor Allende, en que Allende quería, al estilo Petro, tomar en las decisiones judiciales y actuar en contra de la Constitución chilena y ordenar prácticamente decisiones jurídicas que no le correspondían. Y los parlamentarios comunistas que estaban ensoberbecidos por sus alcances y avances, igual que los del pacto histórico ahora, entonces tomaban decisiones y actuaban de manera desafiante y desconocedora de la Constitución y hablaban de convocar marchas y salir a la calle a protestar y bloquear el país hasta que la derecha y el capitalismo permitieran que Chile llegara a ser un país comunista. Entonces la situación se estaba poniendo muy compleja en Chile. En República Dominicana, los mismos comunistas le pidieron a los otros partidos que hicieran una tregua por el bien de República Dominicana, que era muy complejo. Y en Bolivia acababa de salir de la cárcel el terrorista francés Regis Debray, que era un escritor francés que ha venido desde Francia a unirse a los comunistas bolivianos y a participar en la revolución con un movimiento que llamaba de izquierda revolucionaria. Entonces, cuando salió de la cárcel este bandido, las primeras declaraciones que le dio a los medios de comunicación en Chile, donde fue a parar a apoyar la revolución comunista y siguiendo instrucciones de Fidel Castro, que no se nos olvide que recién subido al poder el delincuente chileno Salvador Allende, Fidel Castro se fue y estuvo allá un largo tiempo cogobernando, en lugar de estar en su isla, dejó al hermano propagando la dictadura y se trasladó para Chile a cogobernar y los chilenos buenos, ¿no? Estaban muy preocupados por eso y lo consideraban una afrenta. Así es de que todo lo que hace Petro es parte de una cartilla que estos delincuentes han llevado en el continente. Y Regis Debray, que era el terrorista francés, parecido como la terrorista Tania Niemeyer, lo mismo, europeo, viniendo a hablar aquí de salvación del continente. Había salido de la cárcel de Bolivia, ha cumplido 3 años de prisión y se ha trasladado allá a Chile a terminar de encender los ánimos de la violencia. Y sus declaraciones fueron en ese momento que aunque en Chile había ganado la izquierda en las urnas, en los demás países había que continuar con el terrorismo comunista porque era la única forma de transformar el continente. Que las autocracias, perdón, las
oligarquías en Latinoamérica no iban a entregar el poder si no era por la lucha armada y la violencia. Obviamente todo eso llegaba a Colombia porque era un cordón umbilical que los unía a todos. Y el terrorismo comunista tenía, como tiene ahora, su nexo orgánico por medio de los partidos comunistas y de otros delincuentes que siempre han servido de multiplicidad y de gestores de la violencia y de consolidadores de un solo proyecto contra todos los países del continente. Por eso el ELN habla de la continentalidad de la lucha. Adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrieron los dos actos terroristas del ELN en Antioquia a comienzos del convulsivo año de 1971 en Colombia? La situación, como ya lo hemos dicho, en Colombia estaba muy tensa y ya se evidenciaba la competencia abierta entre estos grupos criminales. Las FARC estaban en pleno desarrollo de su tercera conferencia, que ha sido en el año 68, multiplicando una cantidad de proyectos y de acciones criminales contra Colombia. El EPL estaba, como lo hemos visto en estos días, asentado en Córdoba y Urabá, y a pesar de haber sufrido varios golpes, había multiplicado el terrorismo contra los habitantes de la zona y contra las fuerzas militares. Y el ELN eh, tenía su reverbero viviendo en Barranca Bermeja. Estábamos en la antesala de uno de los paros más largos y más complejos que ha habido en la refinería, instigados por el ELN, por el Partido Comunista. El M-19 se estaba gestando y los líderes comunistas en universidades, colegios, grupos de obreros, etcétera, estaban dedicados a promover un gran paro que había promovido o programado para el 15 de marzo del 71. Y en las ciudades se anunciaba que los paros de transporte iban a ser totales, porque se utilizaban unas herramientas que llamaban los miguelitos, que consistía en tomar grapas de esas que se utilizan en el campo para templar las cercas y doblarlas hacia adentro con las dos puntas y tirarlas al piso, de tal manera que siempre la grapa cae y queda con las puntas hacia arriba y la regaban en las vías públicas. Con eso ningún vehículo podía circular porque se le incrustaban en las llantas y lógicamente pues al desinflarse trancaba el tráfico. Eso no lo cuenta el señor de Rux como parte del terrorismo urbano que ha hecho el Partido Comunista o que hizo durante mucho tiempo en Colombia, que es parte de la forma de paralizar a Colombia. Entonces, ese año nuevo para los colombianos fue de anuncios de violencia y de conflictividad. Y el ELN la materializó con dos incursiones terroristas, una en el área rural de Remedios, Antioquia, donde reunieron a los campesinos y los alebrestaron y les anunciaron que era el año de la conflictividad, que tenía que unirse a las ideas de Camilo Torres. Y ese grupo lo encabezaba Ricardo Lara Parada. El ejército reaccionó cuando llegó al sitio, inició la búsqueda de los bandidos y fue emboscado y hubo varios soldados muertos. Y de otra parte, en Yondó, en el caserío de las Lomas, también hubo una acción criminal de la guerrilla, un amedrentamiento de la población y allí también hubo combates después de los asaltos de los bandidos del ELN al caserío Las Lomas con tropas de la quinta y cuarta brigada que estaban en la zona operando. La complejidad del asunto pues causó mucho revuelo porque se anunciaba también que Lara Parada había partido cobijas con Fabio Vázquez Castaño y que ahora eran dos grupos del ELN los que iban a atacar
algo similar a lo que se está hablando ahora de las disidencias de las FARC. Y anunciaron los del ELN, o se les encontraron documentos que tenían planes para actuar simultáneamente en Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar, sur de Bolívar, lo cual indicaba que el grupo estaba en crecimiento y que había acciones previstas para ese año contra los colombianos. Y en Mesitas del Colegio, un sitio apacible, lejos del mundanal ruido, muy bucólico, en el suroccidente de Cundinamarca, apareció una célula del ELN, asaltaron una casa, maltrataron a los propietarios, le robaron todas las pertenencias y dejaron todas las paredes pintadas con letreros y una bandera del ELN anunciando que también aparecían en Cundinamarca en el área rural. Por supuesto, esos tres hechos, recién pasada la resaca navideña, no le daban buenos augurios al país y le causaban zozobra. Y el señor Pastrana hablando de politiquería. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el periodista Germán Castro Caicedo publicó una crónica de su autoría con la falsa noticia de que el ELN había fusilado al terrorista Fabio Vázquez Castaño, para la época máximo cabecilla del grupo terrorista? Siempre hemos analizado que parte de la estrategia comunista, y que hago el paréntesis, hoy la está aplicando el señor Putin contra sus adversarios por medio de la injerencia electoral. Cierro paréntesis. El ELN y las FARC y el Partido Comunista y el EPL y todos los bandidos armados y desarmados de izquierda han utilizado esa estrategia, el caos, la desinformación, para causar impacto y para esconder las intenciones de sus cabecillas. Y hay personas que les caen la trampa. Entonces, el periodista Germán Castro Caicedo, en coordinación con un periodista de Bucaramanga, Gabriel García Peña, fueron a los campamentos del ELN o invitados por el ELN o autosecuestrados, como se les quiera mirar, a reunirse con los bandidos y comenzaron a publicar un poco de informaciones que no eran ciertas. Y como gran cosa, el mismo día que asaltaron a esos dos municipios, los terroristas, y que en una de esas acciones fue emboscado el ejército, la reacción de las tropas. Por otro lado, en primera página se publicaba una noticia falsa, que el ELN había fusilado a Vázquez Castaño. Hemos visto en días anteriores que Tiro Fijo por la misma época también utilizó el mismo cuento de que regaran la especie que Tiro Fijo habría muerto, y hace unos días vimos que en el Urabá y mm, el nordeste antioqueño, el noroccidente antioqueño, perdón, se publicaba también la especie de que luego del fusilamiento de Pedro Vázquez Rendón, que sí fue cierto por parte de los bandidos del EPL, habían fusilado a Pedro León Arboleda. Entonces, si miramos los tres hechos casi como coetáneos, nos indica que existía una estratagema, no, si no era coordinada, por lo menos coincidente, en regar el cuento que los tres cabecillas estaban muertos para desinformar completamente y darle otro enfoque a la lucha armada y de paso dar a entender que los cabecillas ya no eran los que había que buscar y eso les garantizaría más clandestinidad. Y además un mito, ¿no? Porque si alguien lo llegaba a ver vivos, entonces estaba muerto, estaba vivo, había resucitado, Tiro Fijo se convertía en mate plátano, volvía a aparecer, etcétera. Gracias, mi coronel.
¿Por qué un día después de esta publicación espuria, el mismo periodista incurrió en un segundo yerro, afirmando que el ELN había fusilado al terrorista español Manuel Pérez Martínez, más conocido como el cura Pérez? Aquí vuelve a surgir otra cosa. En el supuesto informe de la Comisión de la Verdad tampoco se dice esa verdad, y es el rol que han jugado algunos periodistas e informadores desde el comienzo del terrorismo comunista contra Colombia. Y en este caso ya el señor eh, Germán Castro Caicedo fue más allá de la especulación y de decir cosas que no eran y de servir de micrófono a las mentiras del ELN. El día anterior, el periodista García Peña desde Bucaramanga había dicho que el ELN ha fusilado a Gavino y a Fabio Vázquez, o sea, dos cabecillas principales. Y al día siguiente, García Márquez, corrijo, Castro Caicedo, apareció con una crónica, con un novelón muy bien escrito, porque el señor escribía muy bien, pero al servicio de los bandidos, diciendo que había sido fusilado el sacerdote español o un sacerdote español, y montó toda una película para generar entre la población eh, lo que en propaganda se llama eh, la sensación, desespero, la ansiedad por conocer la historia completa. Y publicó en primera página del Tiempo y en las páginas interiores un montón de cosas y dejó a la duda quién era el sacerdote español que había sido fusilado. Porque pues en esa época había varios. Estaba Laín, estaba el cura Pérez, estaba Jiménez y otros que se han vinculado, como ya lo hemos visto, desde finales de los 60. Y dejó un recorte final que decía mañana, o sea, al día siguiente, eh, unas dudas sobre si Lara Parada había renunciado al cargo de cabecilla, a pesar de que acababa de buscar una patrulla y acababa de asaltar un municipio, pero al mismo tiempo lo ponía en duda, o sea, desinformación por todos los lados consentida. Eh, Preguntaba si habría una lucha interna en la guerrilla y pues todo el mundo, eso era novedad, era sensación. Y anunciaba que iba a ser un parangón entre lo que estaba sucediendo en la guerrilla de Latinoamérica y la guerrilla colombiana. 53 años después de esto, no nos queda duda que había un acuerdo tácito o abierto entre el escritor y los bandidos, porque los hechos que fueron sucediendo se desarrollaron sí en ese esquema, pero no con los datos que él pasaba. Entonces, quería decir que él sí había dicho las cosas, pero que la información no era exacta y que él era un gran cronista, que lo era, pero se prestó para ese show. Después se le prestó a un show al M19, recordemos, también con una visita o con una publicación que hizo en un autosecuestro aquí en Bogotá. Entonces, un talento literario y periodístico utilizaba el servicio de los bandidos. Conclusión, no dijo nada quién era ese día el cura español y al día siguiente, en la siguiente crónica, entonces el titular era confirmado que el cura español fusilado fue Manuel Pérez Martínez. Con el paso de los años nos dimos cuenta que ninguno de los tres había sido fusilado, ni Gavino, ni Fabio Vázquez, ni el cura Pérez, y que esos fueron los cabecillas del ELN durante más de 30 años. Entonces, ¿habría un estratagema o no la habría? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la realidad de los fusilamientos ordenados en ese momento por el terrorista Fabio Vázquez Castaño contra algunos de sus compinches? Recordemos, mi coronel, que cuando Jaime Lara, el Lara Parada cayó y antes, cuando fue
capturado o dice que se entregó Jaime Arenas, que fue llevado a Consejo de Guerra, que aquí lo vimos en un episodio anterior. Ellos contaron toda la verdad. Inclusive Arenas escribió un libro que llama La guerrilla por dentro. Entonces allí se destapó una cantidad de realidades y sí habían ocurrido para finales del 70 y comienzos del 71 una gran cantidad de fusilamientos en la guerrilla, todos ordenados por Fabio Vázquez Castaño, y esa había sido la razón de la fuga del señor Jaime Arenas. Entonces quedó más en evidencia que los fusilamientos sí habían ocurrido, con lo cual ya la crónica del señor periodista famoso Caicedo. Germán Castro Caicedo tomaba fuerza porque había dicho la verdad, solo que el fusilado no ha sido Vázquez Castaño, sino que el que ha ordenado los fusilamientos. De esa manera quedó claro para el país era que había una orgía de terror interna en el ELN, esa era la realidad de todo, que 2 meses después de publicados estos hechos, fue asesinado a tiros aquí en Bogotá, en el centro de la ciudad, un domingo, cuando iba a almorzar, el señor Jaime Arenas, que ya estaba en la mira Ricardo Lara Parada y que efectivamente sí había tenido muchas contradicciones con Fabio Vázquez, que todo lo que se decía acerca de las estructuras internas del ELN eran ciertas, que aquí en Bogotá vivía el tal Pelé, que era otro bandido que ha tenido dificultades, pero que Fabio Vázquez lo había localizado y lo ha comisionado para asesinar a, a Jaime Arenas, y también que en las universidades crecía el reclutamiento a pesar de eso, que había muchos muchachos que han sido fusilados, y uno de esos era Héctor Camelo, un estudiante muy activo de la Universidad Nacional, que había estado inclusive unos días con el Che Guevara en Bolivia y se consideraba uno de los más estructurados, y Fabio Vázquez lo había eliminado. Entonces, esa orgía de terror estaba haciendo carrera dentro del ELN, y también vemos que los demás grupos, o sea, el procedimiento comunista es similar y había mucha sangre corriendo en contra de los colombianos que a la vez hacían dizque la revolución para el cambio. Mi coronel, ¿cuál era la actividad que con el ELN de ese momento desarrollaba el terrorista español Domingo Laín Sáenz? Bueno, como ya se aclaró que no había habido ningún fusilamiento de un cura, sino que había varios curas, y también se aclaró, ahora sí, Duval era el paradero de el cura Laín, porque recordemos que él fue expulsado de Colombia en el año 69, que hubo todo un novelón, que una empresa sí lo llevaba, que otra no, que el piloto de Air France se comprometió a que él lo presentaba ante las autoridades francesas y allá lo dejaban, que luego se rumoró que había regresado a Bolivia y a Perú y que estaba organizando unas comunidades terroristas allá, que había entrado a Colombia por el Putumayo, que lo habían visto en Bogotá, que lo han visto en Bajate, Cartagena, que lo han visto en Cartagena, que bajate. el señor tenía, Micrófono cerrado. ya le pongo ahí el anfitrión, mi coronel. Pero finalmente, en medio de todas estas declaraciones, en especial las de Jaime Arenas, y eso era lo que le dolía al ELN, que Jaime Arenas los hubiera, entre comillas, traicionado, más los documentos que se encontraron y todas las aclaraciones que hicieron con la muerte del estudiante Camelo, etcétera, fue que se determinó dónde estaba el cura Laín. Y el cura Laín andaba con una comisión que actuaba bajo mando de Fabio Vázquez Castaño y la dirigía otro señor de nombre Juan de Dios Aguilera, que era otro terrorista santanderiano, estudiante de la universidad,
industrial que estaba comprometido con ese grupo y ahí estaba el cura Laín. Y hacemos otro paréntesis. Poco después, Juan de Dios Aguilera también fue asesinado por orden de Fabio Vázquez Castaño y entonces el cura Domingo Laín prácticamente se convirtió en el jefe de esa comisión y años después cayó ahí mismo en el departamento de Antioquia en Remedios. Entonces vemos que eh, en medio de todo ese enredo y toda esa desinformación que coadyuvó a publicar el señor Castro Caicedo, se esclareció por lo menos con realidad cuáles habían sido los crímenes que ha cometido Fabio Vázquez, en especial por las declaraciones de Jaime Arenas, lo que le costó la vida, y también por el hallazgo o la concreción de dónde estaba el cura Laín y cuál había sido el destino de ese delincuente después de haber salido de Colombia, porque no se tenía claridad, sino solo especulaciones. Coronel, ¿qué resultados operacionales obtuvieron inicialmente las unidades del ejército como respuesta al doble ataque terrorista del ELN contra el pueblo antioqueño a comienzos del convulso año de 1971? Pues las tropas iniciaron las persecuciones, se coordinaron operaciones conjuntas en la zona limítrofe de los dos departamentos con unidades de la cuarta y la quinta brigada. En la quinta brigada el comandante era el general Luis Carlos Camacho Leiva, que posteriormente fue ministro de Defensa. Y tropas del batallón Ricaurte tuvieron un combate cerca a la zona. Inicialmente hubo dos bandidos encontrados ahí y al tercer día de las operaciones encontraron el cadáver de otro delincuente con las pruebas de que era eh, guerrillero. Y se aclaró también por parte del general Camacho Leiva que la emboscada sí había ocurrido posterior a la acción en Remedios, pero que no había habido soldados muertos, pero sí había habido una emboscada, un ataque de la guerrilla. Entonces, en síntesis, después de la acción conjunta en dos municipios, hubo combates con el ejército y la realidad fueron tres terroristas del ELN muertos. ¿Cuál fue la decisión política del gobierno del Pastrana Borrero respecto al doble ataque terrorista del ELN en Antioquia a comienzos del año 71? El ataque ocurrió el 9 de enero. La refinería anunció que en breve continuarían con el paro, instigado obviamente por los terroristas del ELN y el Partido Comunista. Hubo combates, como vemos en el área de Yondó, otros combates en la zona de Cimitarra, presencia del ELN en varios sitios del Magdalena Medio, y el presidente de la República anunció que el 22 de enero, enviaría una comisión a reunirse con la comunidad allá para analizar la situación. Entonces vemos aquí que la dirigencia politiquera en todos los tiempos ha sido igual. Mientras el país se desangraba, sus intereses seguían enfocados en la politiquería, en los pactos en la sombra, en nombrar embajadores, en repartirse la torta burocrática y ellos no le ponían cuidado a eso y que fuera el ejército allá a resolver el problema, eh, como más tarde se complicó en la refinería, al punto que el comandante de la quinta brigada tomó decisión de entrar militarmente a la refinería y hacer que las cosas funcionaran. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su famoso informe de la verdad. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el sacerdote comunista Luis Currea justificó que el ELN podría asesinar impunemente a sus bandoleros, incluidos los sacerdotes católicos que se habían unido a ese grupo terrorista?
De este sacerdote ya hemos hablado aquí varias veces. Recordemos que él fue uno de los que se hizo visibles con el problema del colegio Marymount y también con lo que él hacía en contubernio con otro sacerdote compañero de él aquí en Bogotá, en dos barrios distintos, y que inclusive saltándole largo a la estructura jerárquica de la curia, él le había abierto una especie de parroquia al otro sacerdote que era de la línea LLN. Entonces, finalmente los dos fueron expulsados. Ya vimos que uno murió en Estados Unidos después de varios años de estar allá participando en organizaciones de acciones subversivas para el continente y apoyando grupos sediciosos y grupos rebeldes en la iglesia. Y el otro, el tal Currea, se quedó aquí en Colombia y también falleció ya. Falleció en Bogotá en el año 94, si no estoy mal. Recordemos que se decía que han sido fusilados varios miembros del ELN, entre ellos un sacerdote español. Entonces los periodistas lo localizaron porque él era en ese momento el vocero del grupo Golconda que había aparecido con ocasión de la CELAM y con base en las ideas de Camilo Torres. Y le preguntaron que él qué opinaba del fusilamiento de un sacerdote español. Y él, habiendo tenido la formación sacerdotal cristiana que habla de la vida y el perdón y la paz, de lo que tanto hablan los comunistas, públicamente dijo ante la cadena Caracol en la emisión del mediodía, un noticiero de esos, que eso estaba bien, porque cuando un sacerdote asumía la posición de tomar las armas y luchar por la causa de la liberación de su pueblo, debería estar dispuesto a llevar tal determinación hasta las últimas consecuencias y que si le fallaba a los principios revolucionarios tenía que someterse a la justicia revolucionaria. Imagínense ustedes esa calidad de sacerdote y esa calidad de representante del grupo de sacerdotes rebeldes. Quiere decir, eran terroristas del ELN frontalmente. Y le preguntaron también por el otro cura, el de Cali, que había causado tanta conflictividad y que se casó contradiciendo todos los preceptos de la iglesia. Y entonces dijo que él no lo podía contradecir porque era una persona libre. Es decir, que para este sujeto ni la Constitución colombiana ni las normas internas de la Iglesia Católica a la que pertenecía tenían validez y menos que había pertenecido como sacerdote. Entonces se notaba que había un concepto eminentemente revolucionario, subversivo, terrorista en su personalidad, en su actuar y en su concepción del terrorismo comunista contra Colombia. Y coronel, ¿cómo crecían y actuaban los grupos que decían llamarse como bases eclesiales de apoyo al ELN, que eran organizados de la mano de los sacerdotes que fueron suspendidos de la Iglesia Católica debido a sus militancias con este grupo terrorista y que se autodenomina como Ejército de Liberación Nacional? Pues quizás el caso del matrimonio del cura Alzate lo ejemplifica todo, porque el cura Alzate, recordemos que en Cali armó toda una tormenta, se enclaustró en la parroquia, no quería presentarse ante los superiores a rendir cuentas por sus acciones subversivas, concitó a toda la comunidad que se rebelara y rodeara la capilla. Finalmente, alguien lo convenció de que se fuera para un cargo administrativo en la diócesis, pero finalmente se casó y se casó con una terrorista que decía que se había desmovilizado del EPL, que ha sido compañera sentimental de otro bandido que ha muerto en combate y que tenía otro novelón de historia acerca de por qué se ha retirado. Y se fueron a vivir a Cali, financiados desde luego por el terrorismo comunista, y desde allí a multiplicar las bases eclesiales o las comunidades eclesiales de base, que es el sustento fuerte de la teología de la liberación dentro del ELN. Y daban entrevistas, hablaban ante el mundo y los medios de comunicación felices
publicando todo eso, haciéndole daño al país, al mismo tiempo que desde diversos sectores se seguía anunciando que el año 1971 iba a ser de conflictividad, de paros, de bloqueos, y en un solo contexto, todos estos grupos causando desazón y dificultades a Colombia. Reiteramos, esto no se menciona para nada en el informe de la supuesta verdad. Entonces, ¿de cuál verdad estamos hablando? ¿De cómo ocurrió el conflicto? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la principal preocupación del gobierno Pastrana mientras el grupo terrorista del ELN perpetraba orgías de horror contra los colombianos en diversos lugares del país? Resulta que para esos días se presentó un tragicómico episodio de esos que suelen suceder en Colombia, que en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS encontraron a unas personas haciendo actividad política. Ni corto ni perezoso, el señor Pastrana de una vez tomó el, el hecho y salió y dijo que los organismos de seguridad iban a ser apolíticos y de una vez metió ahí en el mismo paseo al ejército, la policía, la Fuerza Aérea, etcétera. O sea, era el papayazo que estaba esperando para demostrar que los militares no intervenían en política, cuando fue un caso aislado, por ahí hay unos activistas en el DAS. Y de paso, le anunció al país que en pleno inicio de 1971, la posibilidad de que Colombia estuviera tranquila era la paridad política de 6 ministros liberales, 6 conservadores para mantener la figura del Frente Nacional y que el de defensa fuera un general en servicio activo que no era político y entonces de esa manera garantizaba la politicidad de las fuerzas militares y de policía y la paridad de partidos en el gabinete y todos felices, pero no nombraba para nada cómo contrarrestar esa violencia que en sus barbas estaban gestando los comunistas. Y el periódico El Tiempo, como ustedes ven ahí, le dedica con bombos y platillos el editorial del 9 de enero del 71, al mismo tiempo que el ELN estaba asesinando personas y estaban planeando destruir el país. ¿Y por qué se dividió la Alianza Nacional Popular ANAPO en Santander en ese momento? Porque ahí le nació otra pata al cojo, que con ocasión del robo de las elecciones al general Rojas Pinilla el año anterior, en el 70, se formaron dos líneas claras dentro de la ANAP. Una, que era que definitivamente tenían que pasar a la lucha armada, a lo cual se oponía radicalmente el general Rojas Pinilla y las personas que lo acompañaban en su proyecto estratégico político. Y otra, la que encabezaba clandestinamente el cura, el médico, perdón, Toledo Plata, en Bucaramanga, quien proponía que había que buscar a los guerrilleros liberales que no se han metido a las FARC, a todos los miembros del EMRL y a todo el que quisiera participar saliéndose de los grupos que ya existían, uniéndose a una acción armada porque Colombia no tenía otra solución, ya que el robo de las elecciones había sido tan evidente. Entonces, en el departamento, micrófonos, en el departamento de Santander se presentó una decisión fuerte y marcada por esas dos posiciones, porque era evidente que había el sector comunista y socialista que estaba infiltrado en el, en el partido de ANAPO, estaba promoviendo la violencia. Pero aquí surgía otra posibilidad, que inmediatamente el periódico El Tiempo, haciéndole un mandado al régimen y siguiendo las instrucciones de sus cabecillas, Gerard Restrepo, Pastrana Borrero, etcétera, aprovechó de una vez para decir que lo que estaba sucediendo en la ANAPO era un comunismo, socialismo a lo Rojas Pinilla. Entonces notamos que siempre los periodistas al servicio de los partidos políticos no solamente desinforman, sino que en casos particulares son tan
incendiarios como los mismos que le han causado daño al país. Si eso se contara como es y se tomaran pruebas como las que tenemos aquí en pantalla, la verdad sería mucho más clara para el país y de repente la gente se dejaría manipular menos. Pero como no se cuenta la verdad, se repiten los hierros y se cae. Y ya tenemos en el año 24 hasta locutoras de candidatas presidenciales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar en relación con el doble ataque terrorista del ELN en Antioquia a comienzos del convulso año del 71 en Colombia. Mi coronel, es muy difícil que se logre algún proceso de paz en Colombia mientras subsistan las mismas características y en especial los mismos actores. Porque si vemos a comienzos del 70 que suceden estos hechos, los actores eran prácticamente los mismos, la narcodictadura cubana, el M-19 y el ELN, porque son hechos que se suscitan alrededor de el robo de unas elecciones y de un desgobierno y de una repartija política que causa todo ese fenómeno. Hoy estamos exactamente en lo mismo, con una diferencia, que estos comunistas han avanzado, ya ocupan el poder, pero los que en ese momento hacían la repartija política estaban desesperados, era por repartir cargos y ahí lo vimos textualmente, el señor Pastrana, hablando de la politicidad de las fuerzas militares y de la paridad política en el gobierno. Hoy Petro habla de la politicidad y le agrega que lo pueden matar y que no sé qué, pero que él les ordena que no actúen, o sea que es la misma cosa. Y además habla de un gran pacto nacional para repartirse el poder entre todos y él sacar la tajada que quiere, igual que lo que hacen los otros. Y la narcodictadura cubana apoyaba en ese momento abiertamente al ELN y hablaba de que Colombia necesitaba la paz. Hoy no solamente que los sigue apoyando, sigue sirviéndoles de multiplicador, sino que además de eso es uno de los actores de la paz en Colombia. Y el ELN, que en ese momento destruía el país, sigue 53 años haciendo lo mismo, 53 años después, pero hablando de paz. Entonces seríamos muy ilusos, muy ingenuos y muy caídos del zarzo creer que va a haber alguna paz total con el señor Petro, cuando los actores son los mismos, los objetivos son los mismos y por el contrario han ganado espacios que no tenían en ese tiempo. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
Mi coronel, pasando al contexto de cierre de la presente emisión, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca del doble ataque terrorista del ELN en Antioquia a comienzos del convulso año de 1971 en Colombia. Los colombianos tenemos un dicho, coronel Saldaña, que decimos que para resolver un problema hay que tomar el toro por los cuernos. 53 años después de ocurridos estos hechos y con todo el contexto que acabamos de ver de lo que ocurría en Chile, lo que ocurría en Bolivia, lo que ocurría en República Dominicana y lo que se estaba gestando en tres escenarios diferentes dentro del territorio colombiano y un cuarto con la división de la NAPO en los extremistas y los que querían seguir participando electoralmente. Quiere decir que no se ha tomado el toro por los cuernos, así de fácil. Y al no tomar el toro por los cuernos, entonces de la verdad es tan difícil definirla y que tiene tantas orientaciones, tampoco ha llegado a la realidad de lo que ha ocurrido en el conflicto. Entonces se han mantenido unas narrativas, discursos y discursivas completamente sesgados y errados y desfasados frente a la realidad de lo que ha sucedido. Y la historia nos sigue ganando y sigue pasando sin que se encuentren los caminos claros para solucionar el problema. Es evidente que como no se ha dicho la verdad verdadera de lo que ha ocurrido, ni se le ha enseñado al pueblo colombiano por dónde es que va el agua al molino, esos actores violentos han utilizado la falsa narrativa para justificar acciones que cada día son más complejas y que construyen verdades falsas o falsas verdades sobre las cuales se gravita en la vida política del país. Y entonces terroristas como el señor Petro terminan siendo presidente y salimos a deber. Terroristas como Timochenko y su banda son congresistas y salimos a deber. Y muchos de los que fueron en esa época los promotores de la violencia, ahora son los analistas y los adalides de la moral y la verdad en universidades, en centros de estudios, en medios de comunicación, y salimos a deberles. Y finalmente las víctimas de toda esa acción, olvidadas y relegadas a segundo plano, pero maniqueamente utilizadas como el centro de las negociaciones que no terminan sino en repartijas de poder y en que los comunistas adquieren más poder del que tenían sin que Colombia avance hacia ningún desarrollo. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Buenos días. Nuevamente recalcamos la ideología del ELN en el marxismo-leninismo, la teoría foquista del Che Guevara, basada en establecer diferentes focos geográficos que sirviera para encender la lucha revolucionaria a través de acciones muy precisas, influenciada por la teología de la liberación. Y en el mismo manifiesto de Simacota, su objetivo fue la toma del poder para establecer un Estado socialista, una reforma agraria, desarrollo económico, plan de vivienda, sistema popular de crédito, plan vial, reforma educativa, incorporación indígena, libertad de pensamiento y culto, política exterior independiente y un ejército popular en términos generales. Para entonces se gestaba un momento histórico, el movimiento estudiantil de 1971. En este año se presentaron en el país más de 500 acciones de protestas populares que incluyeron invasión campesina de tierras y movilizaciones obreras y estudiantiles. La influencia del ELN en la universidad fue muy débil. Era notoria otra tendencia política radical de izquierda entre los universitarios, especialmente sobre la forma como se iba a realizar la toma del poder y cuál sería el método a utilizar. La universidad era solamente un paso hacia la incorporación definitiva a la vida guerrillera. Relaciona la protesta estudiantil de 1971 con la tensión educativa y política de la época, donde encontramos tres hechos puntuales como antecedentes de este movimiento: el Plan Básico de Educación Superior, la cobertura universitaria y la reforma del Frente Nacional. Aunque cada uno de estos hechos puede interpretarse como causa directa de los sucesos de 1971, hubo
otras variables del contexto social y económico que incidieron en la protesta estudiantil universitaria de este año. Si bien la formación del Frente Nacional permitió la redefinición del sistema político colombiano. Pastrana, más pendiente de otras cosas, que era tratar de gobernar después de la mala elección, eh, que, donde quedó como presidente después de derrotar al general Rojas Pinilla, las organizaciones guerrilleras delinquían a lo largo y ancho del país fortaleciéndose, y los sacerdotes, entre ellos Domingo Laín Sáenz, instigaban la revolución. Manifiestan esta frase: ahora comienza mi verdadera consagración sacerdotal, que exige el sacrificio total de sí a fin de que todos los hombres puedan vivir. De la misma manera, en 1971 la sociedad colombiana estaba asistiendo al influjo de una revolución cultural planetaria en la cual se identificaban las influencias del mayo del 68 francés. Tampoco se puede desvincular a la izquierda y sus diferentes matices como una variable influyente de la movilización universitaria, especialmente por las alternativas que en teoría dejaba abierta expansiones como la china, la cubana y años después la nicaragüense. Es así que para este año, empeñados en la latinoamericanización del conflicto, disfrutando de la coyuntura política y social para delinquir y fortalecer, para lo cual el colombiano del día a día lo olvidó y no se enseña. Gracias. Bueno, muy claro lo que usted dice, el Vicencio. Fueron muchos eventos mundiales, internacionales, la Comuna de París, lo que sucedió en México, la violencia en muchas partes del mundo, la juventud exacerbada pidiendo transformaciones y cambios, pero utilizada por el comunismo, el Frente Nacional en su declive, la politiquería y la repartija del poder, el error de haber colocado a ese ministro de Educación que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, el paro del 71 que fue tan intenso, y muchos hechos más que suman unas características para el inicio de los últimos 30 años del siglo XX en Colombia, que aún lo estamos viviendo. Esta noche tendremos una nueva actividad académica de análisis, de taller abierto, de reflexión, y mañana continuaremos con el programa de la memoria histórica a esta hora. A todos ustedes mil gracias, un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Feliz Gracias, mi día, mi coronel. coronel.